en este día en Estados Unidos por motivo de la toma de posesión de Joe Biden y alguien que ha observado no el gobierno que inicia y el anterior, sino desde hace varias administraciones y que conoce perfectamente los simbolismos y la realidad política en Estados Unidos. Me refiero a nuestra colega periodista Dolia Esteves, pues le hemos invitado precisamente para recoger su valiosa opinión sobre lo que observó hoy en este inicio, en este arranque del gobierno, en esta toma de posesión y las primeras decisiones de Joe Biden. Dolia, bienvenida una vez más a los periodistas, agradecidos como siempre de tu presencia aquí. Buenas noches. Gracias y saludos a los dos y gracias por la invitación. Pues sí, fue una jornada inusual, porque si bien cada 4 años vemos esta liturgia, para usar tu término, en esta ocasión hubo 2 aspectos que la hicieron sumamente diferente y especial. En primer lugar, desde antes de que se diera el ataque al Capitolio hace precisamente 2 semanas, ya se había acotado mucho la ceremonia debido a la pandemia. Después de que ocurrieron estos ataques al Capitolio, pues el problema de la pandemia se empeoró en términos de poder hacer algo, un ejercicio o una ceremonia como las que se acostumbran, porque hubo un despliegue pues nunca visto aquí en la capital de Estados Unidos de la Guardia Nacional y de pues maquinaria de guerra, básicamente para garantizar que no se repitiera algún acto, algún incidente de violencia, incluso intento de asesinato de algunos de los dignatarios, empezando con Biden y Harris. Entonces, esta situación pues impidió que el público asistiera. De ahí es que esto que comentaba Alejandro, que anoche se encendieron 200,000 banderas en homenaje a los que han fallecido con esta pandemia que lleva pues ni siquiera un año, y hubo una serie de compromisos que se hicieron para poder llenar el vacío que deja pues la gente, ¿no? Había mucha gente que hubiera querido venir, pero las autoridades exhortaron a no venir, cerraron los puentes de entrada, por ejemplo, del estado de Virginia, tomaron una serie de medidas muy drásticas, incluida a la prensa, se dieron solamente credenciales para periodistas de televisión y estaban a una distancia enorme, con excepciones de las grandes cadenas. Entonces hubo una restricción severa. El servicio secreto tomó control junto con el FBI del masivo operativo de seguridad. Habiendo dicho todo eso, todo salió bien, no hubo ningún incidente, la jornada se desarrolló en absoluta armonía, nada les falló, fue una ceremonia de investidura sobria, ecuánime, y con muchos de los simbolismos, pero ajustados al nuevo contexto al que se obligó tener esta celebración o cambio de investidura debido a la pandemia y a la seguridad. Y el discurso del presidente del nuevo presidente Biden está siendo pues muy bien recibido tanto por los adversarios políticos como republicanos, que el líder del Senado evidentemente hizo un cambio, un giro después de los ataques terroristas a los que incitó el presidente, el hoy expresidente Trump. Entonces hubo un cambio de parte de los republicanos, se vio más una unidad que no habíamos visto, una armonía que se había perdido por 4 años entre estos dos partidos. Estuvo presente el vicepresidente
ex vicepresidente, ahora Pence, pues como que hay un ánimo de la parte de la clase política en su conjunto de tratar de curar heridas. Claro. Dolia, pues entre todo lo que firmó el día de hoy Biden, que se dio un tiempo para firmar algunas órdenes ejecutivas, está el tema de DACA. Hace unos momentos el canciller Marcelo Ebrard emite este tuit, dice: México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un cambio hacia la doble ciudadanía. Como escribió el presidente López Obrador hace unos años, el ahora presidente Biden, los puentes abren paso a la cooperación y el entendimiento. Y mi pregunta es si tú ves en el horizonte algún problema en la relación entre el presidente López Obrador y Biden, o si ves que pues van a ser los retos normales de una relación bilateral de por sí complicada. Pues mira, eso va a depender. Para empezar, el cambio de presidente aquí, con Biden llega un equipo profesional y de mucha destreza diplomática. Y eso ya es una ventaja, porque eso no lo tenían, no había con Trump. La actitud con la que llega Biden es una actitud conciliadora, de convivencia. Ya no quiere más broncas ni internas ni con el mundo. Dijo algo muy breve en su discurso el día de hoy, diciendo vamos a reconstruir las alianzas y vamos a liderar al mundo, no por fuerza, sino por la fuerza del ejemplo. Entonces son palabras que indican, y su actitud y su personalidad es así. Entonces vamos a decir que si el presidente López Obrador tiene una actitud simétrica en ese sentido y deja y no provoca una situación de tensión, puede desarrollarse una buena relación, más aún porque el presidente Biden está convencido, está comprometido a impulsar una reforma migratoria e incluso algo que debe de ser música para los oídos del presidente López Obrador, atacar la causa de la inmigración, que es algo que el presidente López Obrador ha estado insistiendo desde antes de que fuera presidente. O sea, invertir en los países expulsores de Centroamérica y del sur y los estados del sur de México, para que la gente no tenga que inmigrar y pacificar esos países. Habiendo dicho yo eso, y lo digo porque en efecto sí indignó, molestó a personas en el equipo de transición del presidente, el que era entonces vicepresidente presidente electo Biden, no tanto la exoneración de Cienfuegos, del general Cienfuegos, sino la publicación del documento de 751 páginas y la acusación a la DEA de que fabricó el caso. Eso lo ventiló pues abiertamente, públicamente en la mañanera, y eso fue interpretado por elementos en el equipo de transición de Biden. Biden obviamente no ha dicho nada al respecto, ni creo que lo vaya a decir, como algo innecesario, como una actitud de mala fe hacia el nuevo gobierno, ¿no? Porque lo hizo pues al final del gobierno de Trump. O sea, es decir, este problema que se ha creado con la DEA y este problema de la acusación que hizo el Departamento de Justicia, que se violó el Tratado de Cooperación Jurídica Mutua entre los dos países, pues es algo que no se puede simplemente decir borrón y cuenta nueva, porque ya hay un nuevo gobierno. Ahí está todavía la actitud, hasta cierto punto de animosidad hacia Biden.
Y también, pues obviamente aquí no se olvida que en muchos sentidos, o pues, no sé si sea cierto o no, pero la percepción fue de que el gobierno de López Obrador favorecían la victoria de Trump. Y solo es cuestión de entrar a las redes sociales y todos los insultos y nombres y cosas que se mencionan sobre Biden. Yo ya no leo yo lo que comentan las redes sociales sobre Biden, porque haz de cuenta que pues que estás escuchando a las campañas de más virulentas de difamación aquí, o de teorías de la conspiración, como este grupo que se conoce como QAnon. Entonces, está muy viciado el ambiente de redes sociales hacia Biden. Hay una actitud muy negativa, muy destructiva, y la verdad es que no sé cuál es la raíz de eso, ¿no? Porque en términos generales, en el mundo entero, este cambio fue bienvenido. Sí, quizá ahora, ¿te refieres a las redes sociales en México, Dolia? Sí, no, en México. Sí, digo, tampoco, porque efectivamente también hay una animosidad en contra de Biden, como hay una animosidad en contra de Trump, por supuesto. También hay que recordar que Biden tampoco es el emblema de un funcionario progresista. Fue el vicepresidente de un gobierno que deportó como nunca a mexicanos, 3 millones de mexicanos, o de indocumentados, entre ellos muchos mexicanos. Eso tampoco se olvida, ¿eh? Y claro que cuando se contrasta con alguien, con un energúmeno como Trump, pues puede dar la impresión de que es la buena ondita, pero no deja de ser el representante de los intereses de Estados Unidos. Pues sí, es una manera de interpretar el cambio aquí, sí, y de verlo de una manera, en mi opinión, pues muy estrecha, ¿no? Porque la verdad es que todos los presidentes han tenido problemas con México, y todos los gobiernos mexicanos han tenido problemas con los gobiernos estadounidenses, porque esa es la naturaleza de esa relación tan compleja y tan asimétrica. Pero si encima de eso inicias con una actitud de mala fe y con rencor, porque el señor Biden estuvo de vicepresidente en la época de Rápido y Furioso, pues entonces tú mismo lo estás diciendo, no hay bases para tener una relación constructiva. Entonces, y cualquier presidente que estuviera aquí, pues los presidentes aquí protegen sus intereses, como los presidentes mexicanos protegen los de México. Entonces, pues es muy difícil entonces llevarnos bien. Claro. Dolia Esteves, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día tan complicado. Me imagino que tienes mucho que escribir, mucho que hacer, pero te agradecemos que te hayas dado un poco de tiempo para estar aquí con nosotros, aquí en Los Periodistas. Buenas noches. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Dolia. Gracias, Dolia. Vamos a hacer una breve pausa, Alejandro, y volvemos. Álvaro, Alejandro, muy buenas noches. Hoy en el Octágono vamos a debatir